Qué privilegio, mis hermanos, es continuar enseñando la palabra del Señor con un nuevo tema, o bueno, la continuación mejor del tema que habíamos terminado de Apocalipsis, pero ahora mirando la doctrina de la escatología. El tema es escatología bíblica, una serie de temas. Le decía a mi esposa, quizás me eche todo el resto de año, hay mucho que decir allí, y yo no voy a correr tampoco. Escatología bíblica o reformada, le puse mejor bíblica, doctrina de las últimas cosas. Doctrina de las últimas cosas, eso es escatología. Hoy vamos a tener una introducción a la escatología. Yo, hermanos, no voy a predicar, yo quiero enseñar, porque esto es para enseñar, una enseñanza. Así que no se asuste porque creo que ni voy a gritar. Voy a estar calmado. Bien, este tema de la escatología, mis hermanos, comenzamos con una definición, y la palabra escatología viene de la palabra griega escatos, que significa último. Así que el estudio de la escatología, por tanto, es el estudio de las últimas cosas. Escatología, escatos, último, pero logía es de estudio, entonces sería el estudio de las últimas cosas. Eso es escatología. En cuanto al hombre, se conoce como una escatología individual o una escatología personal. Usted puede encontrar en los libros de teología sistemática. Así que vamos a mirar en esa parte de esa escatología individual, vamos a mirar la muerte del hombre, el estado intermedio y la glorificación. Obviamente ahí ampliaremos. Luego se conoce la escatología general, y esto es a nivel del universo, y ahí vamos a mirar la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio final, es decir, allí vamos a ver el castigo de los impíos, la recompensa eterna de los santos, el nuevo cielo y la nueva tierra. Como usted puede ver, de todo esto se habla en Apocalipsis, pero se va a ampliar obviamente, y voy a ampliarme hasta lo que más pueda. Tengo mucho material, yo diría demasiado material para sacar estos estudios. Así que se conoce como escatología bíblica, y le puse bíblica precisamente para no confundirla con la escatología ficción. Y cuando hablamos de una escatología ficción, lamentablemente en nuestros días eso es lo que se ve. Primera parte, porque hay personas que están poniendo todo hacia el futuro, y la escatología ficción sale de un sueño, de una visión, de una profecía que tuvo una persona, o de un mal entendimiento de la palabra de Dios, o de usted ve, hasta fechas ponen para la venida de Jesús y una cantidad de cosas que no son bíblicas, y entonces eso es ficción. Comenzamos leyendo un poco al teólogo Wayne Grudem, y él dijo lo siguiente, dijo: los incrédulos pueden hacer predicciones razonables en cuanto a eventos futuros basados en los patrones de sucesos pasados, pero en la naturaleza de la experiencia humana es claro que los seres humanos no pueden por sí mismos saber el futuro. Sea bruja, lo que sea, nunca va a saber el futuro. Por consiguiente, los incrédulos no pueden tener conocimiento cierto de nada de lo que sucederá en el futuro. Pero los que creemos en la Biblia estamos en una situación diferente. Aunque no podemos saberlo todo en cuanto al futuro, Dios sí lo sabe todo, y en la Biblia nos habla respecto a los principales acontecimientos que tendrán lugar en la historia del universo. Entonces todo esto va a ser bíblicamente. En esta introducción, mis hermanos, yo tengo 2 puntos hoy. No sé si sean sencillos, pero es importante hablar de la escatología del Antiguo Testamento. Y aquí voy a repetir muchas cosas que nuestro hermano Jackson el miércoles nos enseñaba. Y luego hablar de la escatología del Nuevo Testamento. Y es muy necesario, porque siempre que uno comienza, por lo general, casi todos los libros que leía de escatología, siempre comenzaban con la escatología personal, y eso lo vamos a comenzar entre 8 días, obviamente. Pero obviando esto, y me parece que esto es muy, muy importante. Y pues quien nos ayuda aquí es el escritor Anthony Hockeman, y él dice lo siguiente acá, comenzando con el punto número 1 en la mañana: escatología del Antiguo Testamento. Él dice: hay que reconocer que los escritores del Antiguo Testamento no nos aportan claras enseñanzas sobre la mayoría
de las principales doctrinas de lo que hemos llamado escatología futura. La vida después de la muerte, la segunda venida de Cristo, el juicio final, etc. Hay, sin embargo, en otro sentido, en el que el Antiguo Testamento tiene una orientación escatológica que va desde el principio al fin. Entonces, la esperanza de Israel respecto al reino de Dios es una esperanza escatológica. Entonces, eso es lo que vamos a mirar, esa parte. Encontramos entonces, hermanos, una promesa que se conoce como la promesa madre en la Biblia acerca de la venida de Jesucristo o del Mesías, del Salvador. Y desde allí se desarrolla la historia de la redención en todo Israel. Recuerden, estamos mirando la escatología en el Antiguo Testamento. Y el texto madre es Génesis 3:15. Vamos a comenzar a mirar con esa expectativa escatológica que tenía Israel, donde encontramos en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí ese ti habla de la culebra. Pondré enemistad, está hablando de Dios a la culebra, le dice: entre ti y la mujer. Ahí aparece la mujer como la descendencia. Y entre tu simiente, la simiente de la culebra, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Pero luego dice: esta simiente es suya, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí encontramos la primera referencia a una simiente de esa mujer o un descendiente de esa primera pareja que tenía que venir, la primera pareja que el Señor puso allá en Edén, que habían fallado, pero que de esa pareja tenía que venir un redentor. Y ese redentor, aquí dice, va a aplastar la cabeza de Satanás, porque lo que hizo el hombre con la caída prácticamente fue como entregarle el dominio, el gobierno a Satanás. Pero entonces el Señor dice: no, el Señor no se queda con esa, sino que Dios, en el plan eterno de redención, Él aquí comienza a hablarnos de esa simiente, semilla o descendencia. Es lo mismo, hablamos simiente, estamos hablando de una semilla o estamos hablando de una descendencia. Esa descendencia va a venir. Así que Israel arranca desde ahí, siempre con ese pensamiento escatológico de alguien que iba a venir. Y por eso en Génesis 22:18 encontramos estas palabras. Y recuerden que ahí ya Dios ha probado a Abraham con el hijo que le había prometido de su hijo. Iba a venir el Redentor, sin embargo le dice que lo sacrifique. Y cuando ya pasa eso y pasa la prueba de Abraham, el Señor le dice en Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es la palabra simiente, descendencia. En tu descendencia hay un descendiente suyo. Y le dice a Abraham: en tu simiente, en esa descendencia. Más adelante en Génesis 26:4, pero ahora es con Isaac ya. Y mire que es la misma palabra. Vamos a encontrar la misma palabra, semilla o simiente. Génesis 26:4 dice: multiplicaré tu descendencia. Aquí le está hablando a Isaac, como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y como dice el apóstol Pablo, no está hablando de la simiente, sino de una, en tu simiente, aunque estos tuvieron varios hijos. Entonces ahí podemos ver que Génesis 3:15 hace una conexión, porque es el versículo madre para en este caso lo que es la escatología antiguo testamentaria. Entonces aparece Abraham, aparece su hijo Isaac, pero ahora aparece el nieto de Abraham, o el hijo de Isaac, que se llama Jacobo. En Génesis 28:14, y vamos a encontrar lo mismo. En Génesis 28:14 leemos: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahí dice descendencia, es decir, todos los hijos de él, que ahí ya vemos que son los 12 patriarcas. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Todo esto era para ellos. Pero luego mire lo que dice: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra vez, en tu simiente. No está hablando aquí de los hijos, está hablando de una simiente. Ahora vamos a ver esa simiente, por dónde era que se iba a venir. Porque estamos viendo que Dios llama a Abraham, pero Abraham realmente tiene un hijo nomás, que es el hijo de que es Isaac. Jacob, obviamente, Isaac tiene ya 2 hijos, pero el Señor desecha uno y escoge a uno, que es Jacob. Jacob ahora tiene 12 hijos, pero también esos 12 hijos tienen que ser desechados para quedarse con uno, que en este caso sería Génesis 49:10. Y es Génesis 49 donde ya Jacob, anciano, Dios le da una palabra profética y él aquí habla. Y en Génesis 49:10 dice lo siguiente, hablando de la tribu de Judá, y le dice:
no será quitado el cetro de Judá. Note, y la palabra cetro ahí habla de un rey. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que esa es la tribu de Judá ahora, que es la simiente de Jacob, el cual en tu simiente, es decir, ahora esa simiente se ve por la tribu de Judá, y en la tribu de Judá se le promete un rey, porque de ti me saldrá un legislador hasta que venga Silo, o Silo. Y este Silo aquí apunta al Mesías, apunta a un Salvador, o apunta a ese rey libertador, como se le quiera llamar. Por eso traigo la nueva versión internacional, para hablar de Génesis 49:10, y mire lo que nos dice. Dice, el cetro no se apartará de Judá, y ese cetro es rey, siempre Judá va a tener reyes, ni de entre sus pies el bastón de manto, hasta que llegue el verdadero rey. Me llamó la atención acá, Silo, hasta que llegue el verdadero rey. Así que ahí no está hablando de que Judá iba a venir el rey David. Y si habla del rey David, está hablando del rey David, pero solamente como tipología. Pero realmente aquí está hablando del Mesías, del verdadero rey, como dice la nueva versión internacional. Por eso, avanzando en esta simiente, en 2 de Samuel 7, 12 al 13, vamos a encontrar ese cumplimiento. 2 de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas, creo que esta es la palabra para Samuel, con tus padres, a ver, yo leo. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Creo que va bien, es para David. El cual procederá de tus entrañas, y es para David, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí es una profecía para David, obviamente, que ella había llegado. Pero mire que aún así le está diciendo, mire, tú te mueres. Eres una tipología nomás, pero tú te vas a morir. Pero cuando tú te mueras, dice que Él va a levantar uno de tu linaje. La misma palabra linaje, simiente. Esa misma promesa, de tu descendencia vas a levantar uno. ¿Qué va a hacer Él? Él edificará casa a mi nombre. Claro, todo el mundo pensaría, es Salomón. Pero recuerde otra vez, cuando Salomón está construyendo el templo, el mismo Salomón dice, ni siquiera este templo te puede contener, porque ese templo es una tipología del verdadero templo que es Jesucristo. Así que por eso le dice acá, y si alguien dice que se refiere a Salomón, entonces ¿por qué dice, Él edificará casa a mi nombre? Hasta ahí está bien. Y luego dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa promesa no puede ser para el hijo de David. Esa promesa es para el hijo de David, en simiente, que es el Salvador, el Redentor, que es Jesucristo. Él es el único que puede tener un reinado eterno. En Isaías 7:14 encontramos lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Note esa promesa. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ahora Dios se le aparece. Creo que Isaías profetiza en el año 700 antes de la venida de Cristo. Y la profecía que Él hace es esa. Dios le muestra y dice, una virgen concebirá. Eso es inconcebible a la mente humana. ¿Cómo así que Dios le esté diciendo al profeta, he aquí que una virgen concebirá? Jamás en la historia una virgen ha concebido. Porque si la virgen tiene una semilla, tiene una simiente en su vientre, ella tuvo que tener relaciones sexuales. Sin embargo, la promesa es esa. Porque es una simiente diferente. Porque no es una simiente de la raza humana. Aquí ya nos comienza a hablar que es una simiente diferente que fue profetizado en Génesis 3:15. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Yo creo que cuando dijo Emmanuel, inmediatamente, pero ¿cómo así? Para entender eso, vamos a Mateo 1, 18 al 23. Mateo 1, 18 al 23. En Mateo 1, 18 al 23 leemos lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, es decir, comprometidos para casarse, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así lo narra el evangelista Mateo y está diciendo, ella se halló. Ella estaba comprometida con José, compromiso, ellos no tenían relaciones sexuales. Sin embargo, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José su marido, y no es que ella se ha acostado con ella, su marido a futuro, porque así se le llamaba ya, por eso en la Biblia usted encuentra que el Señor nos dice a nosotros que somos la novia del Cordero, pero también nos dice que somos la esposa, porque cuando se hace un compromiso, aunque no estén juntos, ya es su marido. Por eso dice acá, José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, entienda esto. Cuando José se da cuenta que ella está en embarazo, lo primero que él piensa es, no es mío. Alguien la embarazó y no fui yo. Si él va y se queja ante las autoridades, María muere apedreada. Entonces, él dice, mejor yo prefiero irme. Ella verá qué va a hacer. Yo me voy y no va a haber problema. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Prefiero irme. Y si María quiere decir, es que mi novio me embarazó y se fue, bueno, ya es diferente. Por eso dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Luego dice, y pensando él en esto, José estaba pensando porque, hermano, se le turbó la cabeza a cualquiera. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿a dónde va? A la simiente. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Voy a aprovechar para decir algo acá, un pequeño paréntesis, por la cual yo no abogo por Israel, por los judíos. Y le voy a decir por qué. Yo estaba leyendo un artículo de los judíos. ¿Sabe qué dicen ellos? Que María fue una adúltera y ella engañó a José. Y que Jesús, ellos dicen los judíos en la actualidad, que Jesús es hijo de fornicación. ¿Usted es sionista? ¿Usted ama a los judíos ahora? Ellos dicen eso. Y si quiere, léalo. Eso está en los escritos de los judíos. A mí me dolió mucho eso. Dice aquí, el ángel le dice, no temas recibir a María, tu mujer, le dice, ella es tu mujer, no la temas recibirla. ¿Por qué? Porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y ya Lucas 1 nos dice cómo fue. Pero luego le dice, y dará un hijo, y llamará su nombre Jesús. Es la palabra misma para Yeshua. Es el ángel el que le dice, usted tiene que llamar a ese hijo Jesús. ¿Y por qué lo va a llamar a Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando le dice eso, inmediatamente José entró y él tuvo que conectar toda la descendencia. Él tuvo que pensar en ese momento como un creyente, como un judío correcto que creía en la palabra de Dios. O sea que se cumplió. Este es el cumplimiento. O sea que desde Génesis 3:15, este es el cumplimiento. La simiente que se prometió, aún en Isaías, que dice que una virgen concebirá. Claro, ahora lo entiendo. Esto es. Y le dice, lo llama Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque eso es lo que significa la palabra Joshua. Joshua se llama, ¿cierto? Su hijo, Joshua, Salvador. Uy, qué nombre. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. Note, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Él fue Dios el que habló por medio del profeta, aquí profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora entendemos que traducido es Dios con nosotros. Así que cuando Isaías recibe esa palabra de que se llamará Emanuel, y ahora tenemos la traducción que significa Dios con nosotros, en ese mismo momento los judíos tuvieron que pensar, Dios se hizo carne. Dios con nosotros, ¿sabe? Esos mismos que atentan contra Jesucristo, ellos no creen que Jesús es el Mesías, ellos están esperando al Mesías todavía. Ellos dicen que Jesús es un impostor. Yo no los odio a ellos, pero sí me da cierto coraje. Porque la simiente, Dios la prometió a través de ellos. Y todo el antiguo pacto viene a través de ellos. Y cuando Él llega, ahora lo rechazan. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces es impresionante. Ahora, yo no sé cómo será, aunque yo entiendo diferente. No creo que haya una conversión masiva de judíos. Puede ser que lo haya, pero no alcanzo a percibir eso. Más bien yo entiendo por la palabra que la conversión de ellos va a ser igual que la de los gentiles, grano a grano. Y para eso está todo el tiempo hasta que venga Cristo.
Ok, entonces podemos aquí resumir, hermanos, que la escatología del Antiguo Testamento esperaba el cumplimiento futuro de las siguientes realidades. Y la primera realidad es el Redentor venidero. Entonces, impresionante, pero todo el Antiguo Pacto, cuando uno lo lee, tiene que leerlo con esa expectativa de una promesa, de una promesa. Entonces, en ese sentido, el Antiguo Pacto es escatológico. Todo el Antiguo Pacto es escatológico porque nos habla del rey venidero, del rey que iba a venir, del Mesías que iba a venir, y nos habla de la simiente. Y de ahí se desprenden los otros puntos. El Antiguo Testamento que encontramos, la promesa del Redentor que iba a venir, el reino de Dios que iba a venir, el nuevo pacto que iba a venir, y no voy a hablar de eso ahora, la restauración de Israel que iba a venir, el derramamiento del Espíritu Santo que iba a venir, el día del Señor a futuro que iba a venir, los cielos nuevos y la nueva tierra. Esa es la escatología del Antiguo Testamento. Así que cuando uno va a estudiar escatología tiene que entender que el Antiguo Testamento tenía esa escatología y el Nuevo Testamento también la tiene, y nosotros como iglesia pues la tenemos. Entonces la fe del creyente del Antiguo Testamento era una fe escatológica completamente. Y ahora entendemos mucho mejor Hebreos 11:10 para entender esa escatología antiguo-testamentaria. Hebreos 11:10, y luego salto del 13 al 16 para leerlo todo. Hebreos 11:10 dice: porque esperaba, bueno, yo lo voy a decir desde antes, está hablando de Abraham, dice que él no construyó casas allí y todo, porque él dice que esperaba, aquí está el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El mismo Abraham dice que ellos ni siquiera tuvieron una morada fija, ni siquiera se centraron allí en esas moradas, porque esta es la escatología de ellos. Esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los israelitas verdaderos, los salvos, los que esperaban al Mesías, ellos sabían que aún con la venida del Mesías, ellos no se iban a enraizar en la tierra. Aunque se les prometió tierra, ellos no se iban a enraizar en la tierra, sino que ellos esperaban una ciudad celestial. Y esto lo aclara mejor el versículo 13 al 16. Dice Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Y aquí está hablando que ellos murieron sin haber visto al Mesías que se les había prometido. Ellos no lo pudieron recibir sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿qué hicieron? Sino, mirándolo de lejos, y ahí podemos ver a Isaías, cuando él pudo ver esa visión, un niño, un Dios en un pesebre. Entonces dice, por eso ellos lo miraron de lejos, pero ¿qué hicieron? Y creyéndolo, la fe para salvar a un judío era esta, la fe era creyendo en ese Mesías que iba a venir, y saludándolo de lejos, como que lo saludaban. No alcanzo a llegar, pero todo esto es escatológico, porque ellos miraban al que iba a venir y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Cuál era su confesión? Yo estoy de paso. Hermano, cada vez que tengas un problema y creas que te vas a morir, yo estoy de paso. Una enfermedad, estoy de paso. Que no se le dieron las cosas, estoy de paso. ¿Por qué nos aferramos tanto a lo terrenal si estamos de paso? Dios nos bendice y yo creo en eso, hermanos, pero estamos de paso. Por eso él dice que ellos lo miraron, lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, pero confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa debe ser la confesión de la iglesia: somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. 14. Porque los que esto dicen, y está hablando de los antiguos, esos héroes de la fe, claramente dan a entender que buscan una patria. Claramente buscamos una patria. Y luego dice: pues si hubiesen estado pensando en aquella, es decir, en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Todo esto es escatológico. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y acaso así no terminamos Apocalipsis? Así que el Antiguo Testamento no es diferente al Nuevo Testamento. Es escatológico, hermanos. Y ahí es donde yo entiendo ahora
y muchos eruditos que yo estaba leyendo esta semana, ellos decían, lamentablemente, ha habido un error en la iglesia. Algunos no quieren hablar de escatología porque son temas difíciles. Pero la escatología hace parte del antiguo pacto, del nuevo pacto, hace parte de la iglesia. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener este pensamiento: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la iglesia tiene que tener una creencia escatológica. Y cuando pensamos de esa manera, entonces no vamos a enredar tanto acá, porque esto es pasajero. Esa es la escatología, brevemente, obviamente, porque esto es mucho más amplio, pero yo aquí quería hacerlo introducción nomás. Ahora vamos para el Nuevo Testamento, escatología del Nuevo Testamento. Y otra vez aquí nos aporta Anthony Hockeman lo siguiente, y él dice: como el Antiguo Testamento, también el Nuevo tiene un marcado carácter anticipatorio. Hay en él una profunda convicción de que la obra redentora del Espíritu Santo que experimentamos ahora no es más que el preludio de una redención mucho más rica y más completa que se dará en el futuro, y que la era introducida por la primera venida de Jesucristo será por otra que será mucho más gloriosa de lo que está presente y que podría llegar a ser. Dos cosas él dice aquí que me llamó la atención. El Espíritu Santo ha venido y está en nosotros y lo tenemos, pero esto no se compara a esa gloriosa presencia que vamos a tener en la eternidad. Jesucristo está con nosotros, hermano, y para mí vivir es Cristo, pero eso no se compara, hermanos, con la venida de Jesucristo. Así que la iglesia tiene pensamientos escatológicos y está esperando. El escritor Francisco Lacueva, él dice lo siguiente acá. Él dice: los judíos dividían la historia de la humanidad en dos partes: los primeros tiempos, que abarcaban hasta la venida del Mesías, con la que se inauguraba el llamado cumplimiento de los tiempos. Y pudiéramos ir a Gálatas, donde dice que en el cumplimiento del tiempo vino el Mesías. Pero también dice: y los últimos tiempos. Ellos tenían los primeros tiempos y tenían los últimos tiempos, a partir de la venida del Mesías. Y ahora vamos a leer ese pasaje, donde habla de los posteriores tiempos, los cuales había de cumplirse en el acto final, es decir, el día de Yahvé, en el que Dios juzgaría a la humanidad y bajaría el telón de la historia. Y es interesante todo esto, porque entonces uno puede ver que los tiempos postreros, o los primeros tiempos, esto es algo que no se maneja solamente en el Nuevo Testamento, sino que del Antiguo Testamento se maneja. Y los judíos en tiempo de Cristo tenían eso presente. Por eso Pablo puede decir en el cumplimiento del tiempo, que era lo que los primeros tiempos, y hay un cumplimiento del tiempo, y ahora nosotros comenzamos a hablar ahora de los últimos tiempos o los postreros tiempos, como lo vamos a ver. Entonces el creyente del Nuevo Testamento sabe que la venida de Jesucristo al mundo es el cumplimiento de la más importante expectativa escatológica del Antiguo Testamento, llamado el cumplimiento del tiempo. Es decir, otra vez, lo más importante para el judío era la venida del Mesías, y lo más importante para nosotros ahora es la venida del Mesías, pero por segunda vez como rey. Que la primera era como cordero a morir por nosotros, por su pueblo. Ahora la segunda es a reinar, como lo hemos visto en Apocalipsis. Amén. Sin embargo, aunque mucho se ha cumplido, porque eso es muy importante también, y aquí vamos a comenzar a ver un poquito lo que se conoce como el ya se cumplió con la primera venida de Cristo. Mucho se cumplió, es decir, esa expectativa escatológica del Antiguo Testamento se cumplió, pero en parte, y se puede conocer como un reino inaugurado. Pero interesante, porque yo leía hay pastores, hay teólogos que no creen en el reino inaugurado. Ellos se les conoce como futuristas. Ellos creen que no, sí, Cristo vino, pero no, el reino va a ser cuando Él venga. No, nosotros entendemos que el reino ya vino. Es cuando viene el Mesías, viene el reino, pero es un reino inaugurado, por eso nosotros lo llamamos el ya. Pero también aún falta mucho por cumplirse en el futuro, que se conoce como el todavía no. Podemos llamar nosotros un reino consumado. Nosotros creemos, hermanos, en el reino de Dios, no como algunos
y todavía no he llegado allá, si la mayoría de los dispensacionalistas creen así, pero algunos piensan de esa manera, que el reino es a futuro y que va a haber un reino consumado en el futuro, pero nosotros creemos que el reino ya vino. De hecho, Jesucristo habló muchas veces, el reino ya está entre vosotros. Eso se conoce como un reino inaugurado. Pero cuando venga Cristo por segunda vez será el reino consumado. Así que entendemos nosotros, hermanos, el antiguo pacto habla de un Mesías que vino, pero él vino a inaugurar el reino. Pero luego nosotros creemos que Jesucristo vendrá por segunda vez, pero él viene a consumar el reino de donde nosotros estamos en los días postreros, como lo voy a demostrar ahora por la palabra. Y estamos en ese reino inaugurado, es decir, Cristo está reinando ahora. Va a reinar poderosamente y lo consumará, pero ahorita está reinando. Por eso se debe hablar entonces de la escatología del Nuevo Testamento, tanto en términos de lo que ya se ha cumplido, es decir, el ya, como en términos de lo que resta por cumplirse, el todavía no. Eso lo entendemos, y aquí yo lo he dicho muchas veces. Yo sé que son contextos de teología, pero es bueno que los tengamos en cuenta. Nosotros vivimos en un ya y todavía no. Ya, Cristo ya está con nosotros, pero todavía no está. Ya, tenemos el Espíritu Santo, pero todavía falta. Ya, somos salvos, pero todavía no somos salvos. Tenemos la seguridad de la salvación, pero no estamos totalmente. Somos transformados, pero todavía no. Vivimos en un ya estamos disfrutando de un reino que se inauguró. Y estamos viviendo en ese reino de Cristo, pero nos falta la consumación del reino, que eso es en la segunda venida. Así que tú y yo tenemos pensamientos escatológicos. ¿Dónde vemos eso? Vámonos aquí, hermanos, en Lucas 24, 19 al 27. Ven, ¿por qué no le dije a Ron, a Germán que leyera esto? Lucas 24, 19. Lucas 24, 19 dice: entonces él les dijo, ¿qué cosas? Recuerden que aquí está hablando del camino de Maús, ya que Jesús ha resucitado, y se encuentra con dos discípulos. Y estaban hablando de las cosas que han pasado. Y entonces el Señor les dice, bueno, ¿y qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Miren lo que decían ellos, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora mire el pensamiento. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, nos falló. Nosotros esperábamos que él era el Mesías. Le creímos, pero lo mataron. Pero luego dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, se asombraron, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. O sea, eso es el asombro. Nosotros lo vimos morir, creíamos que era la esperanza para Israel, pero murió, lo mataron. Pero estas mujeres nos dicen que él vive. Versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro para confirmar, ¿no? Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Eso es lo único que tenían ellos. Versículo 25. Entonces, ahí aparece Jesús, porque está hablando con el resucitado. Entonces él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y los lleva otra vez, porque esa es la conexión que se está haciendo de los dos testamentos. ¿Y qué habían dicho? Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lo que les está diciendo es claro, él no está allí porque él está en la gloria. Y mire el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que mi hermano, el mismo Jesucristo dijo, el antiguo pacto fue escatológico. Y aquí estoy, yo soy el cumplimiento de esa profecía de Moisés, de todos los profetas. Yo soy ese cumplimiento. He resucitado. La escatología no termina, porque ahora tengo que partir, pero déjeme, yo le leo
Lucas 24, pero ahora saltemos al 44, 47, porque después de eso, él se va y se encuentra con los 11. Los 11 que quedaban de los discípulos, y están allí. Miren lo que pasó, Lucas 24, 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Yo les había dicho esto, pero parece que no entendían que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Es decir, todos los textos que les hablé de la simiente, que yo hice un resumen obviamente, que eso es mucho más. Jesús está diciendo, todo eso que Jesús está allá, yo lo cumplí. Yo soy el cumplimiento de esa profecía, yo soy el cumplimiento de esa profecía escatológica, aquí estoy yo. 45, entonces, y cantábamos ahora la canción y por eso la pusimos ahora. Entonces les abrió el entendimiento. Hermano, tú y yo necesitamos que Dios nos abra el entendimiento, si no, no vamos a entender ni pío. Los discípulos no entendieron, lo vieron, al fin no, yo pensamos que él era, pero murió. Pues el Señor tiene que aparecérseles allí, ¿no? Y veíamos hechos donde dice que estuvo 40 días apareciéndoseles y hablándoles del reino. Como que lo despertó y claro, y ahora sí. Y cuando ya en Hechos 2 llega el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les clarifica mucho más. Y ahora por eso se pone el mundo patas arriba, porque lo entendieron, hermano. Y cuando tú entiendes realmente que el antiguo pacto fue profético y que se cumplió ahora, y que así como se cumplió la primera venida de Cristo, se va a cumplir la segunda venida de Cristo, hermano. Y tú y yo tenemos que poner este mundo patas arriba también. ¿Amén? ¿O no? Hablando de nuestro Salvador, hablando de nuestro Cristo, manteniéndonos firmes y fieles hasta el final. Verso 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario. Esto era necesario, que el Cristo padeciese, pero resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pedro nos habla ahora entonces del comienzo de los postreros días con la llegada del Espíritu Santo. Si vamos a hablar de escatología, tenemos que entender, hermanos, porque otra vez quiero decir aquí, hay mucha gente que cree que todos los textos escatológicos del Nuevo Testamento y todo lo que Jesús dijo, Mateo 24, 25 y todo eso, que eso se cumplió. Se llama preterismo. Ya, eso ya se cumplió. Lo habíamos dicho cuando comenzamos a mirar Apocalipsis. Pero hay otros que dicen, no, un momentico, eso está en stand-by, esto no se ha cumplido, esto se va a cumplir. Eso se llama futurismo. O los futuristas, que creen allá. Los historicistas o los históricos, no, estos tiempos se han cumplido en la iglesia. La iglesia ha venido cumpliendo todos estos puntos escatológicos que aparecen acá, historicista. ¿Y la de nosotros cuál es? Realista. Donde nosotros creemos, hermano, que todo o la gran mayoría de lo escatológico que vamos a ver se cumple, se está cumpliendo, pero falta obviamente que se cumpla allá. O sea que nosotros estamos no el historicismo, porque el historicismo dice que cada iglesia ha cumplido su parte. Nosotros no creemos así. Entonces creemos que toda la historia de la iglesia y a futuro. Veamos entonces qué pasó con Pedro con la llegada del Espíritu Santo. Hechos 2:14. En Hechos 2:14 leemos así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, después de todo lo que pasó con la venida del Espíritu Santo, que algunos creían que estaban borrachos y todo, dice que alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Ahora miren lo que les dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Si Pedro es el que nos aclara, lo que pasó aquí fue el cumplimiento profético de Joel. ¿Y qué dice? Y en los postreros días, ahí donde comienza la palabra postreros días, y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, yo quiero decirle algo. Si en Joel estaba profetizado que en los postreros días, porque ellos estaban en los primeros días, cuando viene el cumplimiento del tiempo, ellos entendían que a partir de ahí comenzaban los postreros días. Y Joel dice: cuando el Espíritu Santo sea derramado, va a ser derramado en los postreros días. Así que los postreros días comienzan con la primera venida de Cristo.
Porque la primera venida de Cristo es el cumplimiento escatológico del Antiguo Testamento, de los primeros días. Y cuando llega el cumplimiento del tiempo, ahí comienzan los postreros días. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el profeta Joel dijo, Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Otra vez, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? En los postreros días. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, que son los mismos postreros días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Algunos creen que esto se cumplió con la muerte de Jesús, pero creemos que todavía falta, porque dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Dónde van los postreros días acá? Desde la venida de Cristo hasta antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel, en esos postreros días, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No sé si usted lo está mirando acá, pero lo que Pedro está diciendo es, el derramamiento del Espíritu Santo es la confirmación de que estamos en los postreros días. ¿Y hasta cuándo van los postreros días? Hasta que venga el día grande del Señor manifiesto. Y aquí está hablando de la ira de Dios, del día del Señor. Así que los postreros días son la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y en esos postreros días, ¿qué va a pasar? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde puede ser salvo un judío? En los postreros días. No tiene que esperar a un reino milenial. ¿Dónde tiene que ser salvo la gente? ¿Dónde la gente tiene la oportunidad para ser salvo? En los postreros días. Cuando Cristo venga en gloria, que nosotros entendemos, y lo voy a explicar muy bien más adelante, el rapto, voy a hablar del rapto, pero me anticipo, ese rapto es cuando el Señor viene, suena la trompeta, el Señor está en los aires, viene, entonces nosotros somos raptados, somos levantados, si estamos vivos, a recibir al Señor en el aire, y entraré y bajaremos con Él a reinar en la tierra, una sola venida. Hasta ese momento, hasta que suene la trompeta, si la gente que esté viva, hasta ahí hay oportunidad de salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor en ese tiempo será salvo. Todavía podemos predicar el Evangelio, todavía hay oportunidad, porque estamos en los posteriores días. Bueno, eso lo deja claro. Entonces Juan nos habla entonces de que estamos en el último tiempo. Este es el texto que les quería decir. Miren lo que dice 1 de Juan 2:18. De ahí lo vamos a mirar, porque Juan nos dice que estamos en esos días. 1 de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué dijo? Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, el anticristo viene, sí. Así ahora, que es el último tiempo, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Último tiempo es lo mismo para postreros días. Estamos en el último tiempo. Imagínense que Juan está hablando, año 95 más o menos. Y él dice, estamos en el último tiempo. ¿Y cómo lo sé? Porque la profecía escatológica es que va a venir un anticristo, pero les digo que ya se han levantado muchos anticristos. Por eso sabemos que estamos en el último tiempo. Y ese último tiempo son los postreros días. En este punto, hermanos, Joel Keman nos dice lo siguiente, que él prefiere hablar de una escatología inaugurada en vez de una escatología realizada, como algunos teólogos. Algunos hablan de una escatología realizada, es decir, ya todo lo que dice la Biblia proféticamente ya se cumplió. No. Más bien hay una escatología inaugurada, como vimos un reino inaugurado, dijimos, y después se va a consumar. Escatología inaugurada implica entonces que la escatología ciertamente ha comenzado, pero que de ninguna manera ha finalizado. La escatología ha comenzado, pero no ha finalizado. Así que nosotros estamos en tiempos escatológicos. Por eso es tan importante este tema, hermanos. ¿Cómo sabemos que estamos en esos tiempos escatológicos? Mateo 12:32. Y mire lo que Jesús dijo aquí, Mateo 12:32.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo llamó Jesús estos postreros tiempos? Este siglo. ¿Cómo llama el final? El venidero. Es decir, hay dos siglos para Jesús. Este siglo presente en el cual estamos, que son postreros días, y el siglo venidero. Ese siglo venidero, ¿cuándo comienza? Cuando el Señor venga por segunda vez. En Lucas 20 también lo digo, Lucas 20, 34, 35. ¿Cuál es un problema allí? Entonces respondió Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Dónde es que hay matrimonios y bodas y todo eso? En este siglo. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, miren que hay otro siglo, fueren tenidos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ahora entendemos mejor. No, note. Los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento. Luego dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos. ¿Cuándo comienza aquel siglo? En la resurrección de los muertos. ¿Cuándo se da la resurrección de los muertos? Cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces Jesús la tenía clara. Jesús sabía que estamos en un siglo, pero hay uno venidero. Y ese siglo en el cual estamos se llama tiempos postreros. Ahora entendemos mejor Juan 6, 39, 40. Eso lo compartí hace 8 días. Juan 6, 39 a 40. Dice Jesús: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, habíamos dicho que el Padre es el que le da, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Una cosa son los postreros días y otra cosa es el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Cuando el Señor lo resucite. ¿Cuándo lo resucita? Cuando venga por segunda vez. Ve. Y yo lo resucité en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que Jesús está hablando escatológicamente. Y le está dejando un mensaje a la iglesia. La iglesia va a vivir en los días postreros hasta el día postrero, que es el día de la venida de Jesús. Entonces, según los escritores del Nuevo Testamento, ya estamos en los días postreros, pero que el día postrero está aún en el futuro. Y otra vez Hockeman nos dice aquí: la escatología neotestamentaria mira hacia atrás, hablando del Nuevo Testamento, mira hacia atrás, hacia el advenimiento de Cristo, predicho por los profetas del Antiguo Testamento, y afirma: ya estamos en los últimos días. Pero esta escatología mira también hacia adelante, hacia la consumación final, que resta por cumplirse, por lo cual también dice: el día postrero todavía está por llegar. La era final no ha venido aún. En el Nuevo Testamento miramos hacia atrás, los primeros días, pero cuando vino Cristo se inauguró como el comienzo de los postreros días. Pero también hay un día postrero. Entonces, por favor, no confundamos eso. Los postreros días, estamos en los postreros días, pero hay un día postrero. Y al estar en los postreros días tenemos que hablar escatológicamente. Entonces, por eso este tema va a ser interesante. Y yo sabía que era cortico, por eso concluyo. La escatología espera una consumación futura de los propósitos de Dios que se basan en la victoria de Cristo en el pasado. Repito esto: la escatología espera una consumación futura de los propósitos de Dios, pero que se basan en una victoria de Cristo en el pasado. Todo es Cristo, hermanos. Amén. Aquí está Tito 2, 11, 14. Yo leí esto y yo me gozaba. Tito 2, 11. Miren lo que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Cuando uno mira y mira desde esta perspectiva escatológica, entiende como mejor los textos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuándo fue esto? En el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, los tiempos que esperaban, los primeros tiempos. Ahí se manifestó la gracia de Dios, dice.
La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Mire que hay otro tiempo aquí: sobria, justa y piadosamente. Entonces note acá, la gracia de Dios se manifestó porque lo estaban esperando, pero se manifestó. Ahora dice, como ya se manifestó, debemos vivir ahora nosotros, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo, que Jesús también habló de este siglo, que son los mismos postreros tiempos. En este siglo vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que es el día final. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esa bienaventuranza? La manifestación gloriosa de nuestro gran y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, con el perdón de los dispensacionalistas, pero yo no veo aquí tantas dispensaciones. Yo aquí estoy viendo unos primeros tiempos que los judíos los creían, y si quiere vaya y averigüe y verá el cumplimiento de esos primeros tiempos, que fue Cristo, e inaugura los postreros días, que es donde está la iglesia, pero nos apunta al postrer día, que es la segunda venida de Cristo. Y por eso Tito 2, 11 al 14 me impactó, porque está mostrando esos tres tiempos: los primeros tiempos, el cumplimiento, los postreros días, y luego el día final, que es con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, eso es lo que vamos a hablar. De todo esto vamos a hablar, de escatología. Y déjeme decirle, yo no voy a perder detalle en esto. Así que puedo terminar con dos pasajes más, que es Filipenses 1:21. Ya con este pensamiento, hermanos, el cristiano debe vivir con una esperanza escatológica. Mire esta esperanza, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la esperanza escatológica tuya y la mía ahora que estamos en los postreros tiempos. El vivir es Cristo, góceselo, disfrútelo, ámelo, vívalo. Pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque me lleva a encontrarme con mi Salvador. Hebreos 1:9 al 11. Hebreos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos a nuestro Salvador, a Jesucristo. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, no me culpe a los apóstoles, que tú y yo haríamos lo mismo. Se fue. Ay, perdimos la esperanza. Estaban puestos los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no es otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Y esta es la esperanza de nosotros, hermano. Los apóstoles tuvieron el privilegio de despedir a Jesús en una nube. Nosotros vamos a tener el privilegio de recibirlo en una nube. Amén. Esa es la esperanza escatológica de la iglesia. Oremos.